inicio. Ya esta sexta clase tenemos al profesor Ramón Balcázar. Él es candidato a doctor en desarrollo rural, perdón, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y lleva más de 10 años desarrollando sus estudios o viajando y viviendo incluso en San Pedro de Atacama a propósito del trabajo que él realiza. La clase de hoy va a ser, bueno, Ramón, perdón, también me gustaría mencionar que él es fundador y director de Fundación Tantí, una fundación que este año ya cumple 10 años trabajando por la justicia ambiental, alimentaria también, está radicada en San Pedro de Atacama, Chile. Y la clase de hoy va a ser sobre casos de estudios de conflictos socioambientales mineros. Vamos a revisar con Ramón experiencias y mecanismos de acción. Y como la clase es larga, vamos a tener, ahí Ramón va a ir manejando los tiempos, pero un pequeño break de 10 minutos, más o menos en la mitad de la clase, y luego también vamos a tener un espacio de preguntas sobre la clase de Ramón y algunas reflexiones finales, ya que estamos cerrando este curso. Así que, sin más, Ramón, te doy el pase. Les recuerdo a todos y todas de, si quieren intervenir o hacer alguna pregunta, levantar la mano y ojalá mantener los micrófonos apagados para que no hayan interrupciones. Muchas gracias. Gracias, Javi. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Escuchamos bien. ya, súper, gracias. Bueno, gracias por la presentación, también por la coordinación y la asistencia. También por ahí he alcanzado a seguir las clases o verlas en la plataforma, así que también agradecerles por toda la organización, la coordinación de este proyecto, este gran proyecto que es la Universidad Socioambiental. Y bueno, sí, efectivamente, como decía Javi, me he dedicado estos últimos años a trabajar en estos temas relacionados quizás no solamente con la minería, pero el tema minero, la conflictividad minera, de cierta manera es un tema ineludible en muchos territorios de Chile, en realidad no solamente del norte y no solamente del desierto de Atacama. Pero sí, claro, hay ciertas particularidades y ciertas coyunturas globales que hacen del caso del Salar Atacama y otros salares y otros territorios del norte contextos particularmente interesantes y al mismo tiempo, digamos, que nos llaman también a tomar ciertas acciones, digamos, en pos de promover una mayor, digamos, si se puede decir en términos muy generales, sustentabilidad para estos territorios en un contexto de crisis climática, por supuesto, y también de expansión extractiva. Bueno, ahí también un poco el trabajo que yo que presento es un poquito una mezcla de algunos trabajos entre lo que hemos hecho desde OPSAL, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, un poco también del trabajo que hemos hecho con Fundación Tantí y también con la Alianza Humedales Andinos, que es una red regional en la que también colaboramos precisamente con FIMA. Y también parte de mi investigación, y hay algunas publicaciones que aparecen mencionadas y que también estaban en la bibliografía sugerida, pero bueno, si bien la clase es un poquito más larga de lo que suelen ser las presentaciones, me parece que siempre uno queda con poco tiempo, así que voy a tratar de ser, de ir avanzando, digamos, para que podamos cubrir todos los temas. Y Javi, si aparecen preguntas o cosas que vayan apareciendo durante la presentación, si yo no las veo como estoy presentando en línea, quizá me puede interrumpir nomás o si hay alguien que quiere intervenir, no hay ningún problema. Para que Sí. también imaginemos que estamos como en una mesa redonda o en una sala, no sé, y entonces es también, digamos, que se entienda también esto como un intercambio. Aquí un poquito recordar los objetivos del curso iniciales, porque este curso lo armamos con la mesa Más que Minería y ustedes, bueno, ya lo han seguido, así que
Solamente recapitular un poquito que la idea era ver estos elementos teóricos, luego conocer aspectos más técnicos, ¿no? Regulatorios. Y ahora también la idea es como ir cerrando quizás con esta otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión socioambiental, pero bueno, les voy a hablar ahora también, para mí también es como súper importante entender que a partir de la dimensión territorial o lo que sucede en los territorios, en el fondo lo que queda de manifiesto es sobre todo las contradicciones del modelo, ¿no? Del modelo extractivo y del capitalismo global. Entonces, eso sí me parece como súper interesante porque el abordaje justamente es de este curso, que es perspectivas críticas, y también se podría decir que en general es desde la ecología política, es un abordaje inherentemente crítico. Entonces, nos vamos a preocupar, ¿cierto?, de estas relaciones de poder que se evidencian a la luz, digamos, de las conflictividades, pero que obviamente se van complejizando. En esta clase particular, bueno, a partir de casos concretos, acá también la idea es como bajar esto un poquito al contexto o a la realidad. Si bien hay muchos casos digamos, para este contexto, eh, quise quedarme en el análisis del litio del Salar de Atacama, sobre todo porque estamos en una transición de gobierno y porque venimos saliendo también de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Entonces, también como que le adelanto que había pensado en un minuto como incorporar más casos porque hay más. De hecho, por ahí veo a Hernán, con quien hemos estado justamente trabajando en un paper donde también abordamos otras conflictividades, y también con la Alianza Humedales Andinos hemos hecho un trabajo en varios contextos en el marco de la implementación territorial, digamos, de la estrategia, pero ahí me voy a explicar mejor y me van a entender un poquito a qué voy a apuntar con la presentación. Em, Así es que, bueno, la estructura, a grosso modo, también hace una pequeña introducción, que un poco ya, digamos, hemos avanzado en eso. Conversar un poquito sobre marco conceptual y las metodologías de trabajo, y preguntarnos también por el rol de la investigación y de las organizaciones de la sociedad civil en estos contextos de crisis climática, expansión extractiva. Y como para entrar al caso, vamos a partir de un poquito una revisión muy rápida del contexto global que probablemente ya se ha conversado, pero bajándolo un poco a este contexto más específico, y conectando un poquito la agenda climática global con la problemática de la minería de litio, ¿no? En específico. Luego, a partir de la conflictividad, hacer una mirada un poquito más en profundidad del contexto en el que se da y de algunos procesos que marcan esa conflictividad, que son súper relevantes. Y luego mirar un poquito la Estrategia Nacional del Litio y luego mirar un poquito también el territorio. O sea, como son como dos ejes que vamos a ver muy brevemente, pero uno es el de la línea, digamos, la continuidad, por así decirlo, eh, de la minería de litio, o el proceso expansivo de la minería de litio, que efectivamente no es coincidencia, que se comienza, digamos, o se empieza a manifestar más claramente a 10 años atrás, más o menos, y cómo también de alguna manera en estos contextos, por supuesto, que son de conflicto y que son de injusticias ambientales, también hay resistencia, y esa resistencia también es importante verlas como con una mirada también eh, amplia, y no solamente como un evento de movilización, por ejemplo, sino que mirar un poquito más el trasfondo, y también de cómo, de cierta manera, esta resistencia y las alternativas que se construyen existen antes y también más allá del sacrificio ambiental. O sea, digamos que el conflicto, el sacrificio ambiental tampoco define el territorio ni define necesariamente eh, las trayectorias de los habitantes de los territorios, de los movimientos sociales y de las organizaciones ambientales. Creo que dejé de compartir, ¿no? Parece que dejé de compartir sin querer pantalla. ¿Puede ser? Recién se ve solo negro, Ah, Ramón. ok, dame un segundo. Es que Pero no te preocupes. ahí está.
¿No? Ahí vemos de nuevo la presentación. Ah, ya. Perdón, que estoy compartiendo desde Canva y es medio enredado. Perdón. Bueno, em, sobre el marco conceptual y la metodología. Ustedes ya vieron esto como muy a fondo y de manera muy asertiva con Bárbara Jerez. Em, con Bárbara efectivamente también hemos tenido como una relación muy cercana en este proceso. Nos conocimos a propósito de su investigación sobre el litio un tiempo en que precisamente, como decía Javi, yo estaba viviendo en este territorio, en el Salar de Atacama, eh, y donde de alguna manera también parte de este trabajo, que continúa, digamos, hasta el día de hoy. eh, y con Bárbara también formamos el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Entonces, de alguna manera también, bueno, ella es mi lectora también en mi investigación doctoral, a propósito. Pero bueno, sí, digamos, dialogan de cierta manera las presentaciones y los enfoques, y en este sentido, me parece interesante también que algunos enfoques, y esto lo conversó Bárbara, los enfoques de conflicto ecológico distributivos, que tienen que ver con la distribución de la carga ambiental, ¿no? Que es un enfoque que también se comparte con el derecho ambiental. De alguna manera también, al estar nosotros en este momento hablando y hablando desde esta perspectiva, da cuenta un poquito también de como lo último que vamos a ver, que es de cómo estas respuestas y los movimientos hidrosociales emergen, ¿no? Al calor de estos procesos. Y eso me resulta bastante importante y relevante, sobre todo en este contexto que estamos viendo en el día de hoy. Em, Esto, bueno, lo que sí quisiera, en lo que sí quisiera enfatizar un poquito más en esta idea, estos conceptos que vienen de la economía ecológica, del intercambio ecológicamente desigual y perdón, y del comercio internacional ecológicamente desigual, que también son estos conceptos que en gran parte ha propuesto Joan Martínez Alier y la gente, digamos, que ha trabajado un poco en esa escuela. Porque efectivamente lo que vemos y también de como se entiende el extractivismo, hay una dimensión local, pero hay una dimensión, digamos, global que es tremendamente relevante. Y sí, hay una trayectoria histórica que también es importante y aquí lo quise incluir para tenerlo en cuenta. Y se ve, de hecho, efectivamente en territorios como el desierto de Atacama a través de los ciclos extractivistas, tenemos el ciclo del salitre, del cobre, hoy día el del litio, que es un poco, se sobrepone con el del cobre, de hecho, que tenemos una especie como de reexpansión también de la minería de cobre. Pero todos estos procesos responden a momentos que a su vez coinciden con revoluciones tecnológicas y también coinciden también con procesos geopolíticos particulares, que también por supuesto están interconectados. Entonces, la minería del salitre se empieza a desarrollar, digamos, después de la industrialización a propósito de la primera revolución industrial, luego la segunda, la electrificación, la demanda del cobre, ¿no? Y hoy día lo que tenemos es algo que también de alguna manera se puede entender como una especie de revolución tecnológica, que es esta transición energética, ¿no? Esta idea de transición energética. Lo que cambian son las tecnologías, no el modelo, eso es súper importante. Y este modelo, a propósito también, la inauguración de este modelo, y por eso también parto yo del salitre, se da también dentro de lo que se conoce como el antropoceno, que de alguna manera se identifica con el inicio de la industrialización, que es el proceso, digamos, en que se consolida el modelo eh, capitalista del capitalismo global. Entonces, resulta también relevante verlo desde ahí y también en el sentido de que son los ciclos extractivos o extractivistas que se dan bajo el régimen de la República de Chile, en el desierto de Atacama. ¿Ok? De hecho, el ciclo del salitre determina, de cierta manera, el hecho de que gran parte de lo que hoy día Antofagasta, Tarapacá, y Parinacota pertenezcan al territorio chileno. Eso no tenemos que olvidarlo.
y para también entender hasta qué nivel, digamos, estos procesos pueden llegar a, de cierta manera, moldear los territorios y moldear también incluso nuestras fronteras, nuestras relaciones con los países vecinos. Bueno, acá también importante esta mirada de la ecología política, como reivindicarla y volver a revisarla, pero sobre todo quisiera yo como enfatizar un poco en la idea de que a partir de estos procesos, a partir de estos conflictos que ocurren en la frontera extractiva, en la frontera de la expansión, ¿no? Eh, lo que, lo que, lo que nos permite, digamos, más que entender, o lo que yo considero que es de mayor interés, más que entender el proceso en sí, es que a partir del proceso lo que se evidencia y lo que interesa saber son estas relaciones de poder y también cuáles son estas disputas que existen en relación al sentido, al valor. Ahí por ahí se habla justamente asociado a la ecología política, eh, la disputa de los lenguajes de valoración, pero también de futuro, ¿no? Entonces, a partir de estos conflictos es de donde emerge el caso y es donde se evidencian estas desigualdades y estas contradicciones. También asociado a este campo, más específico, a este caso particular, o para este caso particular, son súper relevantes también la ecología política del agua y también la ecología política de las empresas o de los negocios. Entonces, esto de alguna manera sintetiza o permite abordar justamente la idea o entender el territorio, los salares, por ejemplo, como territorios hidrosociales, y también enfocarnos también y entender cómo las empresas, de alguna manera, tienen un rol fundamental y de alguna manera son actores que a veces no están siendo analizados con la suficiente profundidad. Entonces son actores que se van moviendo y que van, de cierta manera, se van adecuando a los contextos, también lo vamos a ver más adelante, y que muchas veces también, por muchas razones, algunas son políticas precisamente, no se le presta la suficiente atención. Em, entonces los actores corporativos también ahí ponerlo en la mira y tenerlo siempre presentes. Y también no solamente el actor corporativo como la empresa, digamos, como un nombre de una empresa, sino también quienes controlan esas empresas y también quienes son los dueños de esos capitales. Y también cuáles son sus relaciones con los gobiernos, con la política, etcétera. Bueno, aquí, bueno, un poquito adelante, la idea está de también de entender la importancia desde este enfoque de los pueblos indígenas, las comunidades rurales, también los movimientos socioambientales, no solamente como actores sociales de un caso, digamos, o como fuente o, digamos, de información o de experiencias, digamos, de percepciones, sino que también como actores y sujetos políticos y también cognitivos. En este sentido, me refiero también al hecho de que las investigaciones también muchas veces comienzan con los conflictos que evidencian estas relaciones, ¿no? Estos conflictos, pero son las personas que están en los territorios las primeras en investigar. Entonces, también la ecología política en este sentido no se le puede atribuir solamente a la investigación académica o formal, digamos, sino que hay un proceso de investigación y de observación que permite que las instituciones académicas, ONGs y otros actores, digamos, puedan también entender lo que está sucediendo y profundizar y sistematizar, ¿sí? Pero la investigación la comienzan las personas que reaccionan frente a estos procesos. Bueno, aquí también quizá para no extenderme mucho, pero igual lo voy a dejar porque vamos a compartir estas presentaciones, entonces no quise no poner estos puntos, digamos, para no dejar, digamos, tampoco sin mucha información para quien quiera después revisar, lo que sé yo, pero más en concreto en relación a la investigación, digamos, que de alguna manera desarrollo yo y en conjunto con, digamos, los espacios colaborativos en los que participo, tienen mucho que ver con la idea de una investigación activista o militante
que de alguna manera lo que busca, un poco como dice Arturo Escobar, es articular conocimiento con resistencia. Esa resistencia, insisto, se puede entender de muchas formas, ¿no? La resistencia son muy amplias, digamos, diversas y también son de largo aliento. ¿Ya? La resistencia muchas veces no son visibles, hay muchas formas también de resistir y muchas veces no se remiten solamente a un proyecto, o a una empresa o a una coyuntura. En ese sentido también mirar también la resistencia es súper importante de esa manera porque desde una mirada territorial, podemos ver, por ejemplo, resistencias que son históricas contra, digamos, un Estado, contra un sistema de pensamiento, contra un modelo económico, pero que se manifiestan particularmente en un conflicto con una empresa o con una política del Estado. Así que también tener esa mirada y bueno, eh, desde el trabajo que hacemos en Fundación Tantí y también lo que yo hago en mi investigación es tratar de esto de llevarlo al territorio a través de la investigación-acción con esta búsqueda, digamos, de justicia socioambiental y climática. Entonces se trata de contribuir a estos procesos, ¿no? Que son de cuidado del territorio, de defensa, y que hoy en día, especialmente en el desierto de Atacama, lo que estamos viendo ya hace un par de años, es una expansión también, proyectos mineros, energéticos, de infraestructura. A propósito, ahora últimamente está en boga nuevamente en la región de Antofagasta el tema del corredor bioceánico, el eje Capricornio. Entonces, va mucho más allá incluso del litio, va mucho más allá de la minería. Em, entonces, la idea es de alguna manera, en el proceso, ya sea en el proceso, como producto de estos procesos de investigación, poder contribuir a este cuidado o a esta resistencia. No se trata de, digamos, hacerse cargo o no necesariamente de resolver una problemática. Me parece también que las limitaciones tanto del trabajo académico como de la organización de sociedad civil y de cualquier, digamos, organización territorial incluso, muchas veces, digamos, se enfrenta a desafíos, a problemas que son muy grandes, muy complejos. Pero se trata de un poco de seguir esa coherencia en lo que respecta al menos esa búsqueda genuina de contribuir a los procesos, más allá de cierta manera, quedarse en la descripción o el análisis o en el nombrar ciertas categorías, sino que también eso llevarlo en el marco del proceso, digamos, llevarlo a lo concreto. Y acá le había sugerido que leyeran. Yo no lo voy a revisar en profundidad porque no es tanto el objetivo ahora, pero se lo dejé para que lo conozcan. El enfoque de la ciencia postnormal, eh, que en estos contextos justamente es súper pertinente. El artículo en particular que les sugerí también está aplicado a contextos de extractivismo. Pero si les interesa también, pueden indagar un poquito más y me pueden preguntar también, les puedo mandar eh, el libro Ciencia por Normal, investigar con la gente, y que de alguna manera algunos de los puntos interesantes que pone, bueno, entre muchos, tratan justamente sobre los criterios de validación de las investigaciones y de cómo de alguna manera estos contextos o el conocimiento, digamos, se puede articular para reaccionar o para generar, digamos, estrategias frente a la incertidumbre. Y esta incertidumbre se da, por supuesto, en contextos de desigualdades estructurales. Entonces, es como un poquito entender, digamos, que probablemente una investigación tradicional puede tener un proceso, una metodología aplicada, qué sé yo, puede generar ciertas publicaciones, pero a veces, en ciertos contextos, lo que se requiere puede tener otras temporalidades y muchas veces también entender que no solamente el conocimiento por sí solo resuelve una situación o un conflicto. En general, y justamente para eso nos ayuda el enfoque de la ecología política, nos damos cuenta de que no se trata de falta de información en la mayoría de los casos, sino que lo que hay finalmente detrás son luchas de poder. En ese sentido,
Ah, sí, bueno, perdón, creo que aquí esta se me cambió. Aquí conectando un poco con el contexto, em, tenemos algunos hitos, digamos, que van conectando esta problemática o la cuestión de la agenda climática global, que viene como respuesta, digamos, del establishment a la crisis ambiental, a la crisis climática, y cómo esto va conectando con la electromovilidad y esto con el extractivismo verde y en específico del litio, pero también podríamos decir en el caso chileno del cobre. Entonces, para tenerlo presente como dato, digamos. En el momento, cuando la agenda de la electromovilidad empieza a desarrollarse, es especialmente a partir de la COP 21, ¿no? Que fue en París en 2015. Entonces, es como, en términos de temporalidad, igual es súper interesante porque son 10 años en los que la electromovilidad ha estado digamos, en la agenda, digamos, y la electromovilidad de alguna manera y toda esta agenda ha sido lo que ha generado el proceso de expansión, ¿no? De la minería del litio. Entonces, resulta interesante justamente ver porque para quienes han estudiado quizá un poquito más en detalle, en los acuerdos de París no se menciona la electromovilidad como tal. Eh, donde la encontramos en una declaración, digamos, que se hace en la COP 21. Y esta declaración está patrocinada por actores como por el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía, que es una agencia, si la conocen, no sé si la conocen, pero no es una agencia, digamos, realmente independiente. También está, digamos, manejada con Estado, participación de agentes corporativos y qué sé yo, pero también están las empresas de la electromovilidad detrás de esta declaración. Entonces, 10 años después, y habiendo pasado toda esta conflictividad, estos años de conflictividad, el año pasado, para quienes también siguieron el proceso, la COP 30, 9 COP después, porque por el COVID hay una COP que no sucedió, digamos, eh, el Ministerio de Transporte chileno lleva otra declaración a la COP. Esta con menos apoyo de la que tuvo la primera, pero resulta súper interesante también como después de 10 años y también en plena ejecución y casi al cierre de lo que le correspondía al gobierno anterior, el cierre de la Estrategia Nacional del Litio, eh, lo que lleva el gobierno de Chile es una declaración sobre movilidad sostenible y resiliente, transporte resiliente. Tras de estos 10 años, como les digo, que coinciden con la emergencia de la conflictividad del litio, en esta declaración no se reconocen mayormente las problemáticas ambientales que enfrenta un país como Chile. Y como les digo, un poco, esto está pasando en paralelo a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio por el mismo gobierno. Entonces, se hace una mención muy vaga a la problemática y se habla de usuarios vulnerables, salvaguardia del uso del suelo, seguridad alimentaria y la biodiversidad, sin mencionar ningún mecanismo ni nada que, digamos, podamos eh, entender, digamos, como algo más vinculante. Y de hecho, en la COP 30 no se logró tampoco incluso llegar a un acuerdo respecto a la transición justa. O sea, también un poco para ver también la distancia que hay entre los debates, digamos, que muchas veces pueden ser más políticos del ámbito académico y cómo las institucionalidades están funcionando, digamos, 10 años después en una crisis climática, digamos, ya absolutamente desbordante. Em, Esto, de alguna manera, también va mostrando la distancia entre el conocimiento científico y por eso también como que insisto mucho también que el conocimiento no basta por sí solo, porque constataciones de la problemática ya existen, incluso desde el punto de vista acá como muestro de las empresas, digamos, de cómo de alguna manera eh, los territorios de alguna manera están siendo identificados como fuentes de recursos y también desde miradas más críticas, donde se muestra cómo la extracción o los conflictos de extracción, la concentración minera, de minera de transición, se concentra en territorios donde comunidades o pueblos
tienen una relación o son más dependientes de la naturaleza en la que habitan. Entonces, ya visualmente se puede ver el desierto de Atacama, ¿cierto? Y toda la región andina y otras partes del mundo, digamos. Pero también acá, dentro de este mismo estudio de Owen, que está bien interesante, identifica tres variables, de hecho, el riesgo hídrico, conflicto y inseguridad alimentaria. Y bueno, y acá aparece el litio. Entonces, de alguna manera, esto lo sabemos, pero en realidad no basta. Esto también tiene un poquito que ver con lo mismo, pero por el tiempo no me voy a detener. Eh, y quiero como, quizá antes de que acabemos la pausa, como dejar, a ver, esto, sí, quizás dejar un poco avanzado precisamente con lo que mirábamos recién. Estas zonas como oscuras muestran a nivel global y quiero verlo a nivel global y que lo miremos de esa manera porque para que no creamos que lo que está pasando en el Cerro de Atacama o en Calama o con los bronces, qué sé yo, son casos aislados, ¿no? Eh, entonces, hay una conflictividad que se genera, que se produce a partir de este proceso. Entonces, también hay como digamos, hay una relación entre el sistema climático, digamos, la agenda climática de gobernanza climática global, la instalación de la electromovilidad en la agenda, la minería del litio y también el extractivismo, la expansión extractiva y la conflictividad. Entonces, volviendo un poquito al inicio, es esta conflictividad no necesariamente la que resuelve el problema, pero es la que pone el problema de manifiesto. Y se sabe, digamos, de este proceso porque ha habido personas, comunidades, y, digamos, también ahí en distintos procesos, otros movimientos, tanto en el territorio ambientalistas, algunos movimientos de los que en algún minuto también participaba yo. eh, Ha habido también un movimiento importante en Chile, que fue el movimiento Litio para Chile, y otra de las grandes reivindicaciones que de alguna manera emergieron con la problemática del litio no nacieron en el momento de la conflictividad que emerge con el convenio Corfo SQM en enero de 2018, pero es donde de alguna manera eh, ebulle, ¿no? Este proceso. No sé quiénes tengan como recuerdos de estos procesos, quienes hayan estado siguiendo, quienes hayan investigado, pero eh, es interesante ver estos hitos. Entonces, acá justamente la primera foto marca un hito de conflicto que es súper importante, que es el convenio Corfo SQM 2018. Las demandas territoriales, consulta indígena principalmente, una evaluación, digamos, el reconocimiento de los impactos de SQM y la problemática del agua. Entonces, fueron dos grandes ejes. Consulta, derecho a consulta, libre, previa e informada, convenio 169, y también la problemática hídrica, la problemática del agua, como eje articulador, digamos. En paralelo, las movilizaciones nacionales, que tenían que ver más bien con la nacionalización. Entonces, la demanda era sobre todo soberanía y acceso al control del litio. La recuperación del litio, litio para Chile, una demanda además que volvió digamos, a fortalecerse, digamos, con el estallido social, el proceso constituyente, y que de alguna manera, y también como les digo, vamos a llegar a la estrategia nacional del litio, también esto va de alguna manera moldeando un poco la política nacional y el devenir, digamos, de la cuestión del litio en Chile. Aquí, justamente, bueno, lo que estoy mostrando acá son unas imágenes del estallido social en San Pedro de Atacama, donde aparece nuevamente la problemática del litio y esta cuestión también que me parece muy interesante es que muchas veces se han tratado de interpretar los acuerdos que existen o que como la empresa, especialmente Albemarle, han firmado con comunidades del Salar de Atacama de alguna manera como una especie de sinónimo de licencia social. Y todos estos hechos de alguna manera van dando cuenta de que no es necesariamente lo mismo, ¿ya? Que es mucho más complejo. Y por eso también les pedí que leyeran el artículo de Mauricio Lorca y de Ingrid perdón, olvidé la tercera autora, de Ingrid Garcés, Mauricio Lorca. Ahí me pillaron con el último autor.
Pero bueno, que habla de el diablo se metió en el salón, ¿no? Como un poquito para tratar de explicar esta problemática. A pesar de que es una temática muy compleja, pero mi punto, más que profundizar en ello, digamos, es un poco la continuidad del conflicto o de la conflictividad y de un rechazo al hecho de que exista una minería en el territorio más allá de todas estas relaciones que se van construyendo. Un poquito vamos a ver eso más adelante. Y estas otras imágenes son también para quienes tengan recuerdo. Bueno, acá Rudecindo Espíndola con su familia, un compañero de OPSAM, miembro de la comunidad de Toconao, de la Asociación de Regantes de Soncor, también un gran defensor del territorio Licananta y del Salar. Esta es una movilización que tuvo lugar cuando se intentó hacer una licitación de litio de 400.000 toneladas durante el gobierno de Piñera. Entonces ahí también volvió a emerger una conflictividad, la movilización se reactivó. Esto fue en pandemia, si no me equivoco. Y esto también generó movilizaciones, también se reactivaron movimientos ambientales, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, insisto, esta es una cosa un poco continua, ¿no? Y el último momento, digamos, que de acuerdo a mi análisis como muy relevante, porque puede haber habido quizás algunas manifestaciones más pequeñas, pero que logran esta visibilidad, digamos, tiene lugar a fines de 2023, inicio de 2024, ya con la Estrategia Nacional del Litio. Entonces, ¿cuál fue el hecho que generó estas movilizaciones? Fue la firma del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM. Em, y ahí entonces vuelve a haber movilizaciones en el Salar de Atacama y esto sucede entre 2023 y 2024. Entonces, se fijan, son hartos años en los que hay movilizaciones, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 hasta el 24. No, es bastante tiempo. Y son tres gobiernos distintos, Michelle Bachelet, Piñera y Boric. Entonces, entender también eso, digamos. El extractivismo, este modelo genera la conflictividad es persistente. Y esa persistencia justamente, a mí, desde mi entender, lo interesante también, digamos. Sin olvidar otros actores y en estos actores que aparecen, me parece también súper importante también tomar en cuenta el movimiento de nacionalización, porque también va a tener un poco que ver con cómo se va moldeando la estrategia nacional del litio. Si quieren, hacemos la pausa ahora. ¿Te parece, Javi? Súper, sí. ¿Sí? ¿Cómo ¿Diez estamos de minutos, Ramón? tiempo? ¿Te parece bien? Sí, yo no sé cómo empezamos más tarde, estoy medio perdido yo con la hora. No sé, dime tú, aparte que yo estoy en Barcelona, a propósito, Sí, Congreso de no te Ecología preocupes. Política, entonces estoy con otra hora y medio perdido. Acá son las 7:20 de la tarde y la clase dura hasta las 8:30. Por lo Vale, general se dejan 20 minutos para el final para las preguntas, entonces tendríamos que estar terminando a las 8:10. Nos quedan ya. 50 minutos. Si es que damos una Ujú. pausa de 10, quedarían 40 minutos de clase y 20 de preguntas, si te parece bien. Ya, sí, incluso puedo voy a tratar de cerrar más rápido porque igual creo que, igual, no sé si alguien ha querido comentar, pero si alguien quiere igual preguntar o quizás comentar algo también, volviendo de la pausa, también bienvenido a cualquier comentario para Súper. hacerlo un poquito más interactivo, si es que así alguien lo quiere. Pero ya, pues paremos ahora 10 minutos. Ya, entonces volvemos a las 7:31. Nos Ya, vemos. nos vemos. eh, ya. Igual. Es harto tiempo para lo que uno normalmente tiene, pero igual por lo mismo uno a veces se relaja. Igual, Eh, Ramón, no te preocupes, no hay problema si es que terminamos antes la clase. Ha pasado en otros cursos como... no, no, yo Dale creo que nomás. al revés, o sea, como que puede pasar que me alargue, Ah, que va pero no me quiero faltando. alargar claro, para que nadie tenga que quedarse hasta más tarde ni nada y podamos cerrar bien la clase con todas y todos. Sí, por lo tanto, no me voy a detener mucho acá, pero bueno, sí, un poquito como cerrando la idea de que esta conflictividad y esto tiene que ver con esta idea de la transición energética corporativa que, que ha desarrollado Pablo Bertinat y otra gente desde Argentina, pero también con una mirada latinoamericana, ¿no? Y también, digamos, con un enfoque crítico, ¿no? De todo
de toda esta agenda climática, esta agenda tecnocrática, y de cómo esto se va, se va se ve representado, digamos, con distintos mecanismos. El litio es uno de ellos, por supuesto, la electromovilidad. En algún minuto, bueno, a propósito también, hay un documento que elaboró Javiera sobre la extracción directa de litio, que es una tecnología que no me voy a profundizar en eso, pero era una como de los puntos como centrales también de la Estrategia Nacional del Litio y de cómo de alguna manera se, se, se instala esta idea de que la tecnología soluciona todo, ¿no? O lo que llaman tecnooptimismo. Y bueno, esto se traduce finalmente en esta expansión y esto no es solamente de minería, sino que también de energía y como su último componente, que es el hidrógeno verde en el territorio. Eh, Esto tampoco lo voy a ver en detalle, está en la bibliografía por si alguien lo quiere revisar. Esto como que es un brazo, como que salió de un capítulo de la tesis. Eh, pero básicamente el punto como que quería traer es que frente a esta conflictividad y previo a la Estrategia Nacional del Litio, hay un proceso en el que se instala o se desarrolla, digamos, un modelo de gobernanza, entre comillas, del despojo en el Salar de Atacama, que es el punto del paper. Bueno, ¿por qué? Porque por una parte el modelo es el mismo, como les decía al inicio también. Estos son modelos bueno, no sé si lo revisaron por ahí, pero yo lo tenía en la referencia al principio, esta idea de acumulación y despojo de Harvey, Luxemburgo, qué sé yo, eso es importante tenerlo igual presente, digamos. No es exactamente lo mismo que el enfoque del extractivismo, pero es importante tenerlo presente. Y cómo ese modelo en el fondo lo que hace es expandirse como lo necesita el capital, ¿no? Y entonces lo que nosotros vemos es como una expansión de ese modelo. Y eso como que hay que también tenerlo presente. Todo lo demás viene, sí, tiene cambios. Y justamente aquí un poquito lo que analizamos son estas características particulares de esta gobernanza del despojo que se empieza a desarrollar en los salarios andinos. Esto lo hicimos con Melissa Argento de Argentina, entonces como que tratamos en el paper al menos de darle una mirada más binacional y, eh, y entonces tiene esta característica de que las empresas van generando estas reacciones, ¿no? Y entonces estas reacciones se adaptan en lenguajes, en códigos, a las movilizaciones a los códigos de quienes llevan adelante estas movilizaciones, especialmente comunidades locales. En este sentido también es súper importante entender que los actores clave efectivamente son los actores, son los habitantes del territorio y en territorios indígenas son las comunidades indígenas. Y por lo tanto, esto con un nuevo marco regulatorio y con convenios internacionales, qué sé yo, convenciones como OIT, qué sé yo, las empresas empiezan de alguna manera también no solamente por un lado se fortalecen las comunidades en ciertos territorios, sino que por otra parte las empresas empiezan a ver esto. Y entonces se empiezan a desarrollar su propia estrategia. Y esto lo vemos con la minería de cobre, la minería de litio, y por supuesto se empieza a ver y se empieza a replicar también en otras industrias. Eh, de cierta manera también el rol del Estado acá también es esencial. Y también es esencial ver que esta gobernanza, precisamente, esto lo publicamos en 2024 si no me equivoco, o sí, 2024, ¿no? Esto es antes de la Estrategia Nacional del Litio, y justamente ahí ya decíamos como un poco cuál era el rol del Estado y cómo de alguna manera se, se reflejaba en la propuesta en ese momento, la Estrategia Nacional, lo que había en este momento como propuesta, todavía no cerraba, por así decirlo. Más bien. Entonces, de cierta manera, esto responde también a esta idea de a estas relaciones bilaterales, relaciones comerciales. Entonces, es el Estado, pero no solamente el Estado de Chile, también son estados centrales, digamos. Y por otra parte también esta idea, este modelo de gobernanza del despojo, del Salar de Atacama en particular y del litio en particular,
tiene mucho que ver con regulaciones internacionales y especialmente las que tienen que ver con la Unión Europea, especialmente el Acta de Materias Primas Críticas, donde de alguna manera, bueno, también la debida diligencia y así y otros marcos, en los que, de cierta manera, para los minerales de transición, especialmente el litio y otros, y a raíz de la visibilización de la conflictividad, se empiezan como a esperar nuevos marcos de entendimiento y marcos nuevos eh, digamos, de gestión ambiental. Ya, cosas que no se le piden a otros minerales, se le piden al litio. Entonces también el litio un poco responde a eso. No vamos a entrar mucho en detalle, pero eh, la Estrategia Nacional del Litio, que se publica en abril 2023, recoge gran parte de lo que sucede anteriormente. Entonces, como también por eso les decía, más que ver distintos casos, porque hay más casos, en el propio Cerrado de Atacama ha habido proyectos de Wealth Minerals, proyectos de LICO, hay otros proyectos y otras conflictividades como la de Salar de Coipasa, por ejemplo. Esos procesos, por si a alguien le interesa verlo, van a estar en un contenido en un paper que se va a publicar, esperamos pronto, pero también hay un informe que publicamos sobre inversiones canadienses de minería en Chile, de litio. Está en la página de la Fundación Tantil, por si lo quieren mirar. Entonces, ha habido otras conflictividades y es súper relevante verlas también, porque tienen distintos matices, ¿ok? Pero por el tiempo, digamos, y por los límites de este espacio, más que ver esa amplitud de casos, lo que quiero ver es la continuidad y cómo la estrategia nacional del litio de cierta manera absorbe lo anterior. Entonces, también con un gobierno que de cierta manera se identifica con ciertas demandas o que se hace cargo de ciertas demandas que vienen de las movilizaciones y gran parte de ellas que también de cierta manera se cristalizan en el proceso constituyente y la propuesta constitucional. Entonces, la estrategia nacional del litio, si la revisan en detalle, tiene varios hitos, ¿no? Y algunos de esos hitos tienen que ver con participación, diálogos, la creación de una empresa nacional del litio, creación del Instituto de Litio y Salares, y la red de salarios protegidos, ¿no? Me parece que por ahí están los principales hitos. En la práctica, y a lo que quiero llegar también, eh, el modelo, digamos, de relacionamiento, el modelo de consulta y todo, de cierta manera, ya viene dado por este modelo que se desarrolla especialmente con la empresa Albemarle. Entonces, lo que sucede es como que en SQM por una parte y luego el Estado lo que tienen que hacer es básicamente ajustarse a ese nuevo mínimo posible, digamos, que es el que deja instalado Albemarle. Y no es menor porque se genera una expectativa distinta de la empresa y del litio en general. El gobierno de Gabriel Boric incorpora, de cierta manera, esto, incorpora la idea también de las certificaciones de minería responsable, incorpora la extracción directa de litio, un montón de cosas. Entonces, se forma como una mezcla de cosas tomadas de distintas partes. Por supuesto, había mucho lobby también corporativo ahí, también extranjero. En la misma declaración de presentación, de hecho, reconoció, por ejemplo, el lobby estadounidense en el proceso. Pero después de todos los procesos de consulta, después de todos los procesos de participación, y esto es súper importante, y acá es interesante también, a propósito de lo que hablaba, el trabajo que hicimos con la Alianza Humedales Andino y la tremenda pega que hicieron las organizaciones como FIMA, Defensa Ambiental, que nos acompañaron también en este estar ahí, en cierta manera, apoyando ciertos procesos de consulta, especialmente en los nuevos proyectos. Em, lo que sucede es como que hay una participación que está muy reducida, es una participación donde no se pregunta realmente si puede o no puede haber minería o si hay un consentimiento para la minería, sino que hay una participación que está bastante más orientada a la conversación sobre la distribución de beneficios, por así decirlo. Beneficio es el concepto que se ocupa, que a mí no me gusta porque no son beneficios. Em,
es como cuando hablan ahora de estas sanciones a la gente, esta lista esta cosa que sacaron ahora, que quieren sacar de la lista de vándalos, como que pierdan derecho a beneficios, como que los derechos fueran beneficios, ¿no? Entonces también acá como que se instala esa idea de que la minería da beneficios, y la minería nos da beneficios. Con suerte compensa, pero bueno, esa es otra conversación. Ahora, cerrando, el punto es que lo único que se logra en concreto, es la firma de los acuerdos de asociación entre Codelco y SQM, para que después de toda la conflictividad anterior, SQM continúe su operación en el Salar de Atacama hasta 2060. No se crea ninguna área protegida, ni siquiera se crea una propuesta, porque eso, entre las propuestas de los 43 decretos que se sacaron, no estaba el Salar de Atacama y tampoco estaba el Salar de Maricunga. Y también se firma un convenio, bueno, se firman dos, un Codelco y Río Tinto y Enami y Río Tinto. Entonces, además, entra Río Tinto, que es la tercera gran empresa del litio hoy día a nivel mundial, que compró con proyectos de litio en Argentina, incluyendo Salar del Hombre Muerto, un proyecto muy controvertido a propósito, y que también ha tenido conflictos en Serbia, y también Río Tinto es también controladora de minera escondida. Entonces, eso es lo que se concreta. Si uno tuviera que decir, bueno, raya para la suma, no se concretó ningún área protegida, no se generaron, la red de área protección no quedó solamente en el discurso y en el papel, pero lo que sí quedó fueron los contratos nuevos del litio y estos acuerdos. Entonces, ahí también preguntarse si hubo algún avance concreto o seguimos, digamos, este modelo de gobernanza del despojo, porque nos estábamos preguntando anteriormente. A nivel regional, esto, cambiando un poco el enfoque, por eso les decía al inicio también, como mirarlo, continuidad litio, litio continúa todavía con los ciclos extractivistas anteriores, pero además, si uno lo mira a nivel regional, aquí tomando solamente la región de Antofagasta, que es donde también concentramos nuestro trabajo, pero si bien por ahí saltamos un poquito más dentro del norte grande, por así decirlo, a región de Atacama, Tarapacá, eh, bueno, los compañeros de FIMA también en Arica, el trabajo nuestro también se concentra principalmente acá, y acá es donde pudimos también profundizar en esta intersección que se dio también en el periodo del gobierno de Boric, de la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno y la del litio, y la Estrategia Nacional del Litio. Una mucho más controlada por el gobierno y otra mucho más liberalizada, pero bueno, tenemos por una parte la hoja de ruta, la hoja de ruta regionales, la estrategia del hidrógeno verde que está heredada del gobierno de Piñera, y también tenemos por otra parte la instalación de proyectos, y uno de los casos más controvertidos fue INA, ¿no? Que fue un proyecto que finalmente, del que la empresa se desistió, pero que pues, se podría instalar. Entonces, a partir de este diagnóstico, generamos justamente un estudio con Gabriela Cabaña. Estuvimos acompañando algunos procesos también, entre muchos, y también pudimos identificar el nivel, digamos, de expansión de los proyectos mineros energéticos relacionados relacionados, digamos, discursivamente al menos, con la transición energética y también con la infraestructura. Entonces, a propósito, hicimos esta ilustración que muestra un poco el nivel, digamos, de sobreposición y de saturación, digamos, de los proyectos. Entonces también usando este concepto de zona de sacrificio también como con harto cuidado, digamos, para, digamos, no poner etiquetas ni tampoco reducir territorios a zona de sacrificio, sino que decir, bueno, la zona de sacrificio entenderla como un proyecto político, económico, y que por supuesto no reduce los territorios. Y en ese sentido también, como para empezar a cerrar, súper importante, como tener también en cuenta que los territorios no son solo el conflicto, también lo decía al principio, ¿no? Entonces, a propósito de estos enfoques que nos permiten un poco mirar estas relaciones de poder, pero también la ecología política del agua, nos permite también entender no solamente las relaciones, digamos, de poder que se manifiestan en la captación, la apropiación del agua,
en el manejo del agua, sino que también el territorio, entenderlo como un territorio hidrosocial, y también, de cierta manera, y también un poco más desde el enfoque del desarrollo rural o de los estudios rurales, entender también que eh, estos territorios, digamos, de alguna manera representan quizás la persistencia de ciertos modos de vida eh, rurales, indígenas, campesinos, que no han desaparecido a pesar de, digamos, de la historia y a pesar de estos ciclos extractivistas y que se ven amenazados, por supuesto, por la expansión minera, pero que no son, digamos, eliminados del todo y donde de alguna manera también existe una especie de, digamos, de coexistencia que se da yo diría, en tensión, por supuesto, como se da en otros territorios del país. También, de alguna manera, también quizás no mirar este territorio desde una mirada de excepcionalidad. Si bien tiene particularidades, esto se puede observar en muchos otros territorios del país, como la acumulación del agua, eh, la apropiación, ¿no? Genera esta problemática, pero es muy interesante también recordar que en estos territorios existen lógicas que no son extractivas y que existen desde antes de que existiera la sola idea del extractivismo, la sola idea incluso del Estado. Y eso es súper relevante porque de alguna manera, el hecho de que en estos territorios existan los sistemas de riego, por ejemplo, existan las prácticas agrícolas, ha permitido que sigan existiendo los territorios habitables. Entonces también acá hay una cuestión que tiene que ver con la producción del territorio, que también podríamos también, digamos, llevarlo a una reflexión acerca de esta idea también del antropoceno, una mirada crítica del antropoceno, no solamente desde la idea de que no es digamos, no es el hombre o la humanidad la que ocasiona, digamos, estos cambios en la Tierra, sino que es el modelo capitalista, que es un poco la lógica que hace Jason Moore del Capitaloceno, sino que más que eso, incluso se puede ir más allá. Y decir, bueno, no es tampoco el hombre inherentemente, digamos, dañino para la Tierra, para los sistemas de vida, sino que esta lógica precisamente, o el hombre tiene la capacidad, o la humanidad, o las personas, digamos, los habitantes y las habitantes de los territorios tienen la capacidad no solamente digamos, de esta capacidad destructiva, ¿cierto? Sino que tiene la capacidad de cuidar y de producir los territorios. Esto se ve bueno, en las prácticas de cuidado de los humedales, los bofedales, los riegos, los sistemas de riego que existen en los oasis, el cuidado, digamos, que se ejerce sobre los salares, el estar en los territorios. Entonces, mirar un poco más allá también es importante. También entender estos sistemas, estos modos de vida como formas también de acción climática, porque básicamente lo que hacen estas prácticas es permitir que existan estos humedales, permitir que existan los oasis y eso genera, digamos, condiciones de regulación climática y permite también las condiciones para la vida humana, digamos, y también para la vida no humana. Em, entonces, también de alguna manera entendemos mi trabajo, el trabajo que hace el equipo de la fundación, que hace la gente de OPSAL, el equipo de las organizaciones que entre Chile, Argentina y Bolivia conformamos también la red, la Alianza Humedal de Andinos, perdón, y que hace mucha otra gente y muchos otros movimientos y muchas otras redes, la Red por los Ríos Libres, no sé, un montón, ¿no? Em, Tiene también que ver con esta idea de resistencias hidrosociales y de movimientos hidrosociales. Eso también lo desarrollamos en un artículo que publicamos con James Blair y Alex Grant, que se llama, bueno, está en inglés, pero habla un poco de, como de los movimientos como contra la represa al movimiento hidrosocial y eso justamente lo escribimos mientras estaba desarrollándose el proceso constituyente. Entonces,
como que lo conectamos con el desierto de Atacama, la mirada de Cuenca, y luego cómo los procesos se van conectando a través, digamos, del territorio y cómo esto llega a espacios de incidencia en el proceso constituyente, cuando, bueno, había esperanza de muchas cosas. Y bueno, esos movimientos y esas alianzas, esas redes, digamos, no, tampoco se acaban cuando se acaba un proceso constituyente. El tejido social se reconstituye, el tejido social de alguna manera es delicado, es frágil, yo diría, pero no se, digamos, no desaparece. Y también los tejidos sociales creo que también son bastante más diversos de lo que a veces se pretende, digamos, hacer pensar. En ese sentido, no podemos ver tampoco a las comunidades como grupos aislados, separados del resto de la sociedad, ni en el territorio, ni en el resto del país, muchas veces tampoco a nivel global. Y entonces, aquí como que también resulta interesante las ideas o estas alternativas, si se puede decir, que tienen que ver con una parte, con el cuidado de de lo que está ahí, de lo que no está destruido, de lo que no ha sido sacrificado, que también es súper importante, o sea, no perder de vista que en un territorio donde existe el extractivismo hay mucho también que no está destruido por el extractivismo. Entonces, no podemos caer, digamos, por querer, digamos, entender una problemática o por querer denunciar una problemática, caer en un reduccionismo en el cual dejemos de ver lo demás, ¿no? Entonces, acá como voy a mencionar solamente tres de muchas iniciativas, actividades, qué sé yo, que hemos hecho en distintos espacios, pero esta una representa el trabajo de la Alianza Humedales Andinos, y representa uno de tantos trabajos, pero que tiene que ver con una colaboración con la comunidad atacameña de Chiu Chiu, una comunidad que está ubicada al lado de un relave de Codelco y bueno, en un territorio muy complejo, pero donde se ejerce el cuidado y la protección de un ecosistema, una laguna, unos humedales y donde también se generan acciones de educación ambiental desde el territorio y desde de los propios habitantes del territorio. ¿Ya? Eso es un ejemplo, como les digo, de muchos otros. Nosotros también, para nosotros también es muy importante como no olvidar esta mirada de justamente de estos agroecosistemas, estos territorios que no son que no son solamente minería y donde también, incluso a pesar de y más allá de la minería, la gente está permanentemente continuando ese trabajo de cuidado de la tierra y donde también muchas comunidades están desarrollando un montón de iniciativas de mejoramiento de gestión del agua, del suelo, buscando un poco también enfrentar este contexto de crisis extractivista, climática, qué sé yo, con distintos medios, qué sé yo. Y nosotros, bueno, ahí también, algo por ahí también ponemos nuestro granito de arena, digamos. Entonces, hemos tenido ahí un trabajo bien interesante, el equipo con la comunidad de Coyo, y de hecho eh, los chicos y las chicas están ahora trabajando en un documento que se va a publicar pronto que tiene que ver con prácticas agroecológicas en el territorio. Entonces también eso es súper importante porque podríamos quedarnos la reducción, ¿no? del conflicto o qué sé yo, y no, la verdad es que es mucho más. Y desde el otro punto de vista, que tiene que ver con esta mirada como regional o del territorio como más amplio, em, es súper importante también ver cómo, y un poquito volviendo a ese mapa de la zona de sacrificio verde, la pregunta sobre la zona de sacrificio verde con lo que está pasando hoy día, y cómo no solamente la industria del hidrógeno verde, sino que también la propia reconversión hídrica de la minería de cobre, ya con todo el agotamiento que ha producido los humedales andinos, no solamente ha generado este agotamiento, sino que además lo que está sucediendo hoy día, y esto no solamente en el norte de Chile, sino que también en el centro, es reemplazar lo que llaman aguas continentales por agua desalinizada. Entonces, ahí nosotros llevamos haciendo un trabajo de acompañamiento hace un rato a propósito de
proceso que llevó a la publicación del informe y esos mapeos, em, hemos estado haciendo este seguimiento a la instalación de desaladoras, especialmente en la región de Antofagasta. Y pueden haberlo visto, pero probablemente hay varias organizaciones movilizadas actualmente, porque es la minera Labra la que está ahora un poco ingresando en forma segmentada, fragmentada, digamos, los proyectos. Y entonces, como que estas imágenes, como que buscan resumir un poco eso, como cuidar lo que está, la valorización también del modo de vida y de estas prácticas, y por otra parte, responder a las amenazas. Y esto se da, bueno, con distintas colaboraciones y en distintos espacios. Un poco recapitulando, a ver, estamos viendo el tiempo, parece. Chuta, estamos justitos. Bueno, no voy a leer mucho, pero es como que esto es un repaso de los puntos de cómo entender el rol de la conflictividad, el rol de los actores sociales del territorio, las respuestas de las empresas, cómo está la expansión de alguna manera, precisamente está cada vez más orientada a la militarización, a propósito de lo que preguntaron, a estas tensiones entre tensiones geopolíticas entre potencias, esta idea de sacrificio ambiental en territorios rurales, no solamente de, de Chile, sino que del sur global, una mirada global en ese sentido, el enfoque de la ciencia postnormal también, como volver a pensar esta idea de la investigación-acción, el diálogo de saberes, y la idea de las contribuciones concretas, ¿no? Y, y entonces estas contribuciones, como pensarlas también para responder a desafíos, pues, que también son concretos, ¿no? Y estas respuestas, la idea es como a partir de estos enfoques, de estas metodologías, qué sé yo, y herramientas, darle estos, poner, por así decirlo, agregarle estos filtros, ¿no? Como de justicia, que puede ser ambiental y climática, hídrica, epistémica, bueno, hay distintas dimensiones, ¿no? Del concepto de justicia. Y a propósito, justamente de lo que estaban preguntando por ahí, y un poquito, como les comentaba recién, se está desarrollando ahora una conferencia súper interesante de la red de ecología política. Y se va a desarrollar también muy pronto en agosto el Congreso Latinoamericano de Ecología Política. Pero bueno, le quería comentar un poco esto porque el sábado pasado organizaron Rupture y Undisciplined Environments, dos colectivos, espacios que les sugiero también que sigan y que revisen, que hacen un tremendo trabajo. eh, Organizaron una preconferencia, y entonces la pregunta tenía que ver con precisamente era como la ecología política, bueno, acá dice political ecology struggling, como la política ecología como luchando, ¿no? Entre el exterminio industrial y las guerras genocidas. Entonces, precisamente, se volvieron a poner estas preguntas, ¿no? Como de para qué investigar, con quién investigar, etcétera, etcétera, pero también el trasfondo de estos conflictos muchas veces tiene que ver, no tiene mucho que ver realmente con una transición energética. Entonces, por una parte, como poder atreverse, digamos, a cuestionar estas verdades, digamos, que se nos imponen desde la agenda climática global, también desde las políticas nacionales, qué sé yo, entendiendo que territorialmente es mucho más complejo, y los conflictos también son complejos, son distintos, son multiescalares, eh, están entre comunidades, organizaciones, agentes del Estado, corporativos, etcétera, académicos, institucionales, por supuesto también, municipales, qué sé yo, también un poco abrir esa mirada y no reducirlo tampoco o digamos, cargar toda la responsabilidad del conflicto en las comunidades, porque acá hay un montón de otros actores también que juegan roles, digamos, definitivamente relevantes en esto. Pero básicamente la pregunta es un poco eso, pues, como si como de la investigación, qué es lo que se puede hacer, o si se puede hacer algo, digamos, en un contexto, digamos, como de lucha y de resistencia. Entonces, bueno, eso es como una pregunta que queda más bien abierta, y por supuesto también se puede hacer desde otros lugares. O sea, no solamente le corresponde a la academia, sino que también a las ONGs, a otros tipos de organizaciones, pero sí es interesante
que desde la ecología política por lo menos se pueda la academia preguntar a sí misma, a hacerse este tipo de preguntas, algo que no necesariamente se da en toda la disciplina, en todos los contextos. Y me parece que justamente en estos momentos donde estamos con una crisis, policrisis, bueno, hay un montón de definiciones para la crisis actual, pero claro, efectivamente hay preguntas que hacerse, decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Si esto tiene sentido o no tiene sentido. Y en qué manera nosotros estamos conectando nuestro trabajo, nuestro quehacer con justamente con estas ideas y sentidos, justamente como decía, como son estos sentidos, estas valorizaciones que nosotros tenemos de la naturaleza, del futuro, de nuestro futuro, qué sé yo. Perdonen la baja calidad de ese, solamente lo que quería para mencionárselo y para que lo tengan presente y conozcan que existen estos dos espacios, que son ambos muy interesantes. Eh, y, y el sexto congreso creo que, bueno, ya está como definido un poco, va a ser en agosto, va a ser en Lima. Y estos congresos normalmente se dan cada 2 años y bueno, debe haber un montón de otros espacios, pero son espacios que igual, como el que le hablaba recién, como que vale la pena un poquito darle una miradita. Así que bueno, lo dejamos ahí y porfa, comenten, pregunten ahí lo que... Gracias, Ramón. Muchas gracias por la clase, por la presentación. Había una pregunta, bueno, yo creo que ya lo mencionaste, pero que decía Elías sobre el uso del litio, si es que se usa en la industria armamentística o solo en baterías. Em, ¿Quieres decir algo, Ramón? Dale. Sí, bueno, mira, yo creo que hay mucha opacidad en realidad en relación a qué es lo que se ocupa, en qué medida se ocupa. Ahora, hay algunos informes. Me parece que Somo publicó un informe, Somo, SOMO, donde creo que se puede encontrar un poco más, pero el tema de las baterías, claro, las baterías no son solamente para autos, definitivamente. Y el litio hay que recordar que es un mineral estratégico en Chile, no en un contexto de transición energética, sino que en un contexto de Guerra Fría. Entonces, precisamente el motivo por el cual se declara estratégico y se declara inconcesible que el régimen que tiene hasta ahora es precisamente por el potencial del litio para el enriquecimiento nuclear. Así que no puedo saber yo en este momento si eso está ocurriendo o no, pero hay antecedentes, digamos, de que hay un potencial uso. También hay que recordar que hubo litio que se perdió y eso lo ha denunciado un montón de gente y hay como fuentes oficiales, digamos, de un montón de litio perdido, si no me equivoco, de SQM. Hay un físico, si no me equivoco, de la Universidad de Chile que hizo presentación en las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados con esos antecedentes. Bueno, hay un montón y apareció, me acuerdo, hace años también algún reportaje, me acuerdo que tenía que ver con las facturas de exportación, como que no coincidían los volúmenes de lo que se declaraba como extraído, lo que se declaraba como exportado, qué sé yo. Así que hay una fuente ahí, si a alguien le interesa, me parece a mí que es un tema súper relevante hoy día para profundizar. Ah, mira, ahí está. Es un tema súper relevante, o sea, si alguien quiere ahí entrarle a ese tema, estaría bastante bueno, porque es súper necesario saber en qué se está usando el litio. Gracias, Ramón. Bueno, Hernán también comparte el artículo que habló y escribió Ramón junto a James y Grant sobre los movimientos hidrosociales. Matías dice que el proyecto de agua industrial desalinizada de Aguas Pacífico busca alimentar la expansión de la minera Anglo American y con ello los bronces, acá en la región metropolitana, ¿cierto? Y no sé si es que alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, reflexión de cierre. No duden ahí en levantar la mano o también lo pueden escribir en el chat y yo puedo leerlo. Matías tiene la mano levantada. Dale, Matías.
Ya, muchas gracias otra vez por el espacio, por todo lo que han comentado. Disculpen otra vez por tomarme la palabra, creo que estamos casi todas las clases tomando palabra, pero más que nada creo que una de las cosas que no se ha tomado en cuenta es la espiritualidad que existe en los territorios. Se ha hablado mucho de la defensa, la amenaza, lo que está aconteciendo hoy en día, el conflicto minero, pero hay algo muy singular. En los territorios donde están las defensas, y afortunadamente existen pueblos originarios, ellos obviamente evocan mucho lo que es la espiritualidad justamente para lo que es la defensa de los territorios. Y lo puedo manifestar porque estuve en el Juncal, en el tiempo cuando estaba Nutrex intentando de ingresar justamente para explorar el Valle del Juncal, donde es un sitio Ramsar, y sin embargo ellos querían ingresar, meter sondaje ilegalmente y un montón de cosas. Y en ese periodo, que fue hace ya como 2 años, si no me equivoco, nos juntamos muchas organizaciones y además también diversos pueblos originarios del territorio, del Valle Aconcagua sobre todo, y se hicieron rezos muy potentes y con ello, créanme que cambió mucho la forma del cómo se podía seguir ingresando, porque ingresaban por helicópteros, ingresaban en camionetas, ingresaban por distintas partes, aunque el parque tenía su protección, ellos ingresaban igual. Entonces, cuando nos organizamos con distintas organizaciones y gente común y gente que trabajaba en el sector también, y además también los mismos pueblos originarios se llegaron al punto de los rezos. Y los rezos fueron tan potentes que los climas cambiaron, el viento fue mucho más favorable para la defensa porque fue mucho más violento. Aparecieron guanacos, aparecieron cóndores, aparecieron muchas especies que en su momento no estaban, pero sí aparecieron cuando había que necesitarlo. Y gracias a los guanacos también, obviamente, pasaron por cierto acantilado y caían piedras muy grandes y caían en los caminos donde estaban ingresando las camionetas que eran de Nutrix. Creo que Ujú. también es súper fundamental eso de no perder la fe, independientemente de todo el desazón que estamos viviendo en todos los territorios, porque claro, todo lo que presentaron hoy día es como muy desolador, es como que ya nos estamos entregando, pero sin embargo cuando perdemos la fe es cuando ya literalmente nos entregamos. Además de la resistencia y lucha y todo el trabajo que ustedes están haciendo también y quienes están también participando, de alguna manera creo que la fe y la espiritualidad y el rezo es una herramienta también muy, muy potente, independiente de la idiosincrasia religiosa, pero sí cuando uno manifiesta esa fe en el amor en la tierra, las especies aparecen. Y eso cambió y Nutrex no pudo ingresar al Valle Juncal, que es obviamente uno de los glaciares que abastecen hídricamente gran parte de la región. Así que eso les quería comentar como experiencia. Muchas gracias, Matías, por compartirnos. Ramón, no sé si te gustaría agregar algo. Parece que había otra mano, de repente, Sí, creo que va Stephanie, ¿no? Si quieren comentar sí, algo, dale, Stephanie. yo podría comentarle cortito. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como esta es ya nuestra última clase, voy a aprovechar igual de agradecer por la instancia, ¿cierto? Y nada, me quiero tomar de las palabras de la última clase de la profesora Ingrid, a raíz de una pregunta que le hizo uno de nuestros compañeros, Hernán, de que, claro, y así como menciona Matías, frente a todo esto que vemos tan desolador, y ¿cuál sería la alternativa? Le preguntaba un poco Hernán, me acuerdo en esa clase a la profe Ingrid. Y ella le comentaba que mientras nosotros no cambiáramos nuestro paradigma, ¿cierto?, actual de consumo, finalmente era como bastante difícil poder detener estas industrias extractivistas voraces, ¿te fijas? Entonces, un poco lo que nosotros vemos y lo que yo he visto a través de todos los cursos que he participado en FIMA, a través de este curso de minería, ¿cierto? De mi formación profesional, soy bióloga, vemos que existe mucha información, ¿cierto? Hoy por hoy la ciencia, la academia, mucho congreso, etc., pero finalmente no hay una triangulación, o sea, vemos trabajo resistencia desde las comunidades, se levanta información científica, pero no hay una triangulación
con los quienes son los que toman las decisiones en definitiva. Entonces vemos que el conocimiento está, pero no está la voluntad. Entonces lo que yo pienso personalmente, y me tomo las palabras de Matías ahora, es que estamos en una crisis existencial. Y no me quiero poner así como muy latera, pero creo que, no sé, a modo de ejemplo, hoy por hoy, un tema que no tiene nada que ver, voy a tratar de hacerlo corto, lo que está pasando con el tema de la reducción penal, no sé, queremos meter niños de 12 años presos, cuando la ciencia dice que es una solución integral donde hay que prevenir a través del deporte, del arte, pero no hay, hay una cacería de brujas, nos rasgamos vestiduras y no queremos meter a niños presos, etc. No hay un análisis de fondo. Entonces yo digo, si hoy por hoy estamos frente a ese escenario, y disculpen lo coloquial y quizás pueda sonar hasta despectivo, pero ¿a quién le va a importar un flamenco? ¿Me entiendes? Entonces creo que es una crisis profunda y lo planteo incluso como una pregunta. ¿Qué hacemos frente a esto? Porque la ciencia está, las soluciones están, las comunidades están, son las que hacen en definitiva resistencia, que son la primera línea, porque el resto de los mortales, y esto es a nivel mundial, están todos viendo el mundial, están todos consumiendo realities, todos pagando cuotas para tener el último iPhone, porque estamos en una sociedad que nos dice que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Entonces, creo que el tema es profundo, no es solo un tema ambiental, es un tema existencial. Un poco quería hacer este desahogo quizás y aprovechar el espacio. Así que, y con eso cierro. Muchas gracias por toda la información y nada, por todo lo que están haciendo para bajar toda esta info para todos. Eso, no voy a redundar más. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, yo creo que está súper interesante que lo mires. Claro. Sí, yo creo que hoy en día en realidad, yo creo que, o sea, yo creo que para todo el mundo está súper difícil, digamos, la situación con todo lo que se ve a nivel global. Creo que en ese sentido, bueno, a propósito de la espiritualidad, yo lo mencioné al inicio y también al final, sobre la lucha por los sentidos, como que tiene un poco que ver con eso. La significación, digamos, y el sentido de un territorio es muy amplia. Y justamente por eso lo que se defiende también tiene que ver con eso. De hecho, nosotros trabajamos y acompañamos el proceso, por ejemplo, en el Salar de Maricunga, donde justamente una compañera que es Cindy Quevedo justamente ha puesto como en el centro justamente la espiritualidad y el valor que tienen los salares y estos espacios para el pueblo Coya. Un pueblo también que ha sido desplazado, ¿no? Como que se le obligó un poco a bajar de la cordillera. Em, Nosotros generalmente cuando tenemos la oportunidad invitamos a los compañeros de los territorios para que hablen, digamos, en primera persona sobre las significaciones espirituales de los sitios, de los lugares y también del agua, ¿no? Existen, por supuesto. En los movimientos me parece también que la ritualidad es importante. A veces como que de repente parece ser como que es todo como eh, técnico, pero en realidad como que creo que va un poquito más allá y también hay muchas relaciones o sea, interpersonales, relaciones como humanas detrás también, como de confianza y de conocer ciertos contextos y también en este caso yo también lo decía al inicio porque mi mirada no es antropológica, entonces a mí me parece importante eh, desentrañar las estrategias corporativas y del Estado, porque es ahí donde de alguna manera nosotros tenemos que, digamos, generar, digamos, la estrategia, ¿no? Y donde la generan las propias comunidades. Si se fijan, lo que está sucediendo hoy día es, se han perdido muchos espacios de incidencia y lo que se está haciendo hoy día es optar por las vías administrativas y judiciales, en gran medida. Y en esas medidas judiciales también están incorporadas muchas veces, o yo diría, en todos los casos que he visto,
está incorporada la dimensión espiritual incluso en las estrategias jurídicas. Si ustedes ven de repente los recursos de protección y tantos otros instrumentos, no sé, Javi, ahí sí podrá especificar un poco más, pero están también. Entonces, creo también que a veces no tenemos tiempo de mostrar en detalle, o incluso también las propias organizaciones territoriales, comunidades no tienen para mostrar en detalle todo lo que están haciendo, pero creo que una forma de enfrentar justamente este contexto es no desmovilizarse. Y no desmovilizarse no significa no solamente no salir a protestar. No desmovilizar significa también no dejar de hacer cosas, ¿no? Y por eso también como en la última presentación también como que quería representar lo que significaba la conservación del territorio y lo importante de no entender que todo lo anterior es la totalidad de la realidad. Que eso quiero insistir. Que analicemos el conflicto para entender una mirada crítica de la minería no significa que el territorio es el conflicto. Eh, o que el territorio es minería, territorio minero, por ejemplo, cuando se habla de territorio minero, incluso zona de sacrificio, hay que tener mucho cuidado también con esa idea, ¿no? Eh, entonces, estaba esa parte de la conservación y precisamente a propósito de la laguna Inca Kolla, también tiene una significación espiritual importante. Está también en la carpeta que... Bueno, porque a propósito, lo que estamos haciendo también es acompañamiento para la declaración de Osatorio de la Naturaleza. Sí, esa es la figura, ¿o no? Ay, o me equivoco, con la comunidad Chiu Chiu, ¿no? Esa es la figura. Monumento Entonces, natural. monumento Ah, bueno. natural, esa, sí, ya, ya, sabía que... Gracias. Así que sí, esa parte está también. Así que qué bueno que lo trajeron porque sí, efectivamente, así bueno, aprovechamos de asegurarnos de que quede dicho. Eh, y nada, también justamente la no excepcionalidad, ¿no? Como precisamente esto se ve en otros territorios también, en Aconcagua. Yo creo que, de hecho, la región de Valparaíso es una de las regiones también, creo, con Antofagasta, donde más conflicto o concentración, ¿no? De impacto existe, ¿no? Es mucho. Y está la minería de cobre, y bueno, acá también sobre Santiago. Y entonces se da en esa dinámica. Alguien mencionó también, ¿no? Esto de las desaladoras. Eh, el mar también tiene una significación espiritual. También ahí, si quieren revisar también más material, hay un informe también que publicamos sobre territorio costero que se elaboró con comunidad changa. Y ahí también, justamente en una de las presentaciones, la presentación que hubo en Tocopilla, eh, don Julio Ramos, que es dirigente chango, él también expresó también digamos, su mirada de la mar, ¿no? Y yo creo que estamos siempre como retroalimentándonos de eso y yo creo que eso también como que de alguna manera nos va animando, ¿no? Entonces son todas las escalas de los intercambios en realidad las que son importantes. No hay que, digamos, eh, ignorar ninguna, digamos. Se requieren los intercambios con los territorios, entre territorios, diálogo de saberes también está ahí. Diálogo de saberes implica diálogo de saberes completos. O sea, acá no hay conocimiento que se excluya tampoco. El científico tampoco, de hecho. El intercambio científico, intercientífico también es necesario. La validación, la revisión de la información, qué sé yo. Pero obviamente también la idea de profundizar en la idea de ciencia por normal también cuestiona un poco los parámetros actuales o, digamos, normativos, digamos, para la validación del conocimiento, por ejemplo, que se considera como válido. Bueno, eso, también hay gente que hace de intermediario, gente que traduce, por ejemplo, a veces mucha información está en inglés. Nos pasó de repente con paper también, que estaban ahí, que hablaban de ecosistemas o de bacterias, qué sé yo, y nosotros ahí los traducíamos o invitábamos a las personas, a la autora, ahí está Adriana Aranguis, doctora Adriana Aranguis también es bióloga, también muy, muy importante su trabajo y también ella contribuyó al caso de la laguna Chiu Chiu, de la laguna Incacoya en Chiu Chiu, perdón. Entonces, creo que de alguna manera igual estamos poniendo en práctica eso, pero claro, o sea, las capacidades siempre son limitadas y yo creo que también quizás si nos ponemos como objetivo cambiarlo todo, yo creo que es probablemente una forma un poquito desbordante de abordar, ¿no? En,
valga la redundancia. Si vamos ahí, pero en cambio si vamos a lo específico, y creo que en los territorios pasa mucho eso, está ese contacto directo con lo que se protege y se está reproduciendo la vida, se está sembrando, se está regando, se está yendo al mar. Me parece que eso también va de cierta manera alimentando la lucha, aunque sean más silenciosas, aunque sean estrategias nuevas. Bueno, hay que reinventar, yo creo, también las estrategias de acuerdo a estos contextos. Así que igual, gracias por todos esos comentarios porque son súper pertinentes para este contexto en el que estamos hablando. Karina, Gracias, Ramón. También hay una pregunta de Karina. ujú, Dale nomás, Karina, tiene la mano Ya. levantada. Hola, bueno, primero buenas noches, bueno, aquí donde estoy, buenas noches. ujú. Muchas gracias por la presentación, la verdad es que todo el curso ha sido súper interesante. Como comparto igual de repente con algunos chiquillos, he pasado por un proceso antes de entrar como a los cursos de FIMA. Entré desde una desesperación, por decirlo así, en un escenario súper complejo y la verdad es que ahora me siento en una calma súper potente porque una de las herramientas importantes para defender el territorio es la adquisición de conocimiento. Entonces, desde esa mirada, eh, también por ahí en el chat y en otros, dentro de lo que han comentado, el hecho del intercambio del conocimiento, de nuestras experiencias, de la unificación de los grupos, es súper importante para la lucha en los territorios. Desde mi experiencia en obras viales, uno ve mucho el tema de que hay pueblos que se fracturan a través de que vienen empresas y quieren entregar dinero a cambio de ganancias en el territorio y hacen intercambio y negociaciones. Entonces se fractura un poco la comunidad o ni siquiera un poco, yo que diría que harto, porque la verdad es que las comunidades se dividen en el territorio y es súper complejo trabajar en los territorios cuando pasa eso, porque cuando ya la masa de gente, por decirlo así, que intercambia su territorio por el dinero gana, se vuelve un territorio sumamente intervenido y ya no hay vuelta atrás. Eh, Hay un caso de eso es Mamiña, la región de Tarapacá fue entregada totalmente a la minería y la verdad es que hubo mucha pérdida cultural y ambiental en ese pueblo y así como también hay otros pueblos que se resisten y son pequeñitos pero dan la resistencia potente en el territorio y dan esa lucha y desde la espiritualidad y las ceremonias que hacen para la Pachamama, que fue hace poco, bueno, el Año Nuevo, ¿no es cierto? El Inti Raymi, eh, eh, o el Machacmara, dependiendo de, ¿no es cierto?, de la cultura. Es importante esa visión espiritual porque al final eso, además de la visión espiritual o lo que uno pueda creer, también permite unificar a las personas en un solo fin. Y en este caso es proteger el territorio donde habitan, el que les da los alimentos y el que les permite vivir de la forma como lo hacen, de esa forma tan sana y tan conectada con el territorio, con la tierra. Entonces, desde esa mirada es súper potente por ese lado. Y por otro lado, también me he encontrado alguna vez viajando por la región de Atacama, que es una región que a mí me encanta. Sin embargo, está súper, súper intervenida desde costa a la cordillera. Y me llamó mucho la atención que los caminos que estaban pavimentados no eran la carretera internacional que va hacia Argentina, sino que eran los caminos que iban hacia las mineras. Y eso me llamó mucho la atención porque eso demuestra la antigüedad de la intervención y del, por decirlo así, del extractivismo en nuestro país. Entonces, claro, es algo que se va arrastrando por mucho tiempo y donde las empresas grandes, estas empresas grandes ya tienen la estrategia que es al final contratar a un profesional del área social, ¿no es cierto? Que puede ser trabajador social o puede ser alguien que tenga conocimientos en psicología y que sabe manejar los grupos y que lamentablemente eso en este caso es
no es un beneficio para el territorio y que ellos ya tienen esa estrategia, entonces descansan en este profesional que saben que va a resolver de alguna manera esto y con la única barrera con la que se pueden encontrar es con la fortaleza que tenga el territorio. Y ahí es donde estamos nosotros cada uno defendiendo nuestra área. Así que esa es por lo menos mi experiencia y la mirada que yo tengo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, y gracias también a todos y todas quienes han compartido su experiencia, dar su punto de vista, ¿cierto? Su perspectiva y entregar el conocimiento a los profesores también. Ramón, no sé si te gustaría dar unas últimas palabras para ya ir cerrando. A mí me gustaría agradecerles a todos y a todas por inscribirse al curso, participar clase a clase, comentar, preguntar, interesarse. Les recuerdo que estas clases se van a subir si es que a ustedes les gustaría revisarlas nuevamente y también les vamos a compartir el material que han presentado los profesores clase a clase. Ujú. Dale, Ramón, te doy el espacio. Y no, no, gracias por la asistencia. Yo también me preguntaba cuánta gente va a llegar hasta ya la última clase. Y así que espero también que otra gente lo pueda ver después. También bueno, al grupo de Más que Minería, a ustedes también, súper buena iniciativa. Yo como que soy muy también valoro mucho estos intercambios y todos los intercambios en realidad digamos, las resistencias son dialécticas, digamos, o sea, no se dan en forma aislada y son multiescalares y tienen que ir en todas direcciones, digamos. Son desordenadas también y a veces un poco más ordenadas. Pero nada, también un poquito, quizás como insistir un poco en que también el hecho de que estemos acá, el grupo que está acá, también somos gente que nos conocemos porque estamos colaborando en distintos espacios, el grupo Más que Minería, Alianza Humedales Andino, o porque hemos trabajado juntos en alguna investigación, qué sé yo. Entonces, me parece también que quizás este espacio refleja mucho eso y quizás eso también es lo que de alguna manera nos mantiene también, bueno, movilizados, como decía yo recién, movilizados ahí de distintas formas, distintas estrategias y escalas, qué sé yo, pero bueno, todos contribuyendo desde donde estamos, como podemos, a veces, bueno, a veces también poniendo ahí harta energía, qué sé yo, pero me parece que de alguna manera también estos espacios también como que de alguna manera agranda un poquito la conversación y eso es súper bueno, así que espero también que haya sido muy bueno también el proceso para ustedes, el curso completo y también cualquier cosa ahí que después necesiten o quieran contactarnos, qué sé yo, ahí estamos. Gracias, Ramón. Bueno, nos despedimos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días a quien esté en otra parte completamente diferente del mundo, que de aquí de Chile. Ramón, ya puede ir a descansar, muchas gracias. Ya van a ser casi las 3 de la mañana, así que Ahora gracias. sí, ya, Y nos que estén vemos súper. a todos y todas. Todavía quedan cursos de la uso socioambiental para quien se quiera inscribir, dura hasta agosto, así que para que revisen la página y ojalá nos veamos en otra versión el próximo año con cursos también sobre minería. Que estén Ya, muy pues. bien. Chao, chao. Muchas Que estén Anda a súper bien. gracias. carretear, Chao, Ramón. chao. Gracias, gracias. Gracias. Chao, Felicitaciones, chao. excelente curso. Genial, los Gracias. profesores y vamos a Gracias, Gracias. ver. Javiera. De nada, gracias a Chao, ustedes. chao.